Bienvenidos a esta audiencia pública de rendición de cuenta, vigencia fiscal 2020 de la S Hospital Local de Tenerife Magdalena, en cumplimiento de la Ley 489 de 1998, artículo 32 y 33 del capítulo octavo, el cual hoy realiza el gerente, el médico Sergio Aragón Cotes y su equipo de trabajo como acto de transparencia frente a la gestión del periodo 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta los reportes del Sistema de Información Hospitalaria SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, tomando como hoja de ruta el Plan de Desarrollo Departamental El Magdalena Renace. Agradecemos a la Gobernación del Magdalena, la Secretaría de Salud Departamental, la Alcaldía Municipal, los entes del municipio, EPS, gremios, veeduría, medios de comunicación, funcionarios, municipios vecinos y las personas que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales e institucionales. El 2020 fue sin duda lleno de retos en el ámbito de la salud. Sin embargo, con el compromiso y el trabajo en equipo liderado por la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de Salud, la gerencia de la S, se realizaron logros importantes. El siguiente es el orden del día. Himno Nacional de la República de Colombia. Himno del municipio de Tenerife Magdalena. Apertura de la rendición de cuenta por el médico Sergio Aragón Cotes, gerente de la S Hospital Local de Tenerife. Intervención de la licenciada Ivette Salcedo Mercado, coordinadora general del área asistencial. Intervención del licenciado Delio Anaya, contador público de la S Hospital Local de Tenerife. Conclusión y cierre de despedida a cargo del gerente médico Sergio Aragón Cotes. Bienvenidos todos a esta rendición de cuentas. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, himno del municipio de Tenerife. Tenerife, la
tercero, apertura de la rendición de cuenta a cargo del gerente médico Sergio Aragón Cotes. Muy buenos días a todos los asistentes a esta rendición de cuenta de la ESE Hospital Local de Tenerife. Agradecer su participación en este evento para que todos queden, informados de cuál fue nuestra gestión durante el año 2020. Antes de comenzar con los datos estadísticos, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de nuestra institución. El Hospital Local de Tenerife es una entidad descentralizada de carácter departamental, clasificado como hospital de baja complejidad. La ESE Hospital de Tenerife tiene una sede principal ubicada en la cabecera municipal de Tenerife. Nos encontramos ubicados en la subregión centro del departamento del Magdalena. Contamos con 3 sedes alternas que son puestos de salud y un centro de salud en el Real del Obispo, puestos de salud en Santa Inés y San Luis. En el año 1996, el Hospital Local de Tenerife dejó de ser un puesto de salud anexo al Fray Luis de León y pasó a ser una empresa social del Estado a través de la ordenanza 1089 del 30 de diciembre de 1996, la cual es emanada de la Gobernación del Magdalena. Esta es nuestra reseña histórica en el momento en que se constituye la ESE Hospital Local de Tenerife como hospital. Bueno, ahora pasamos a darle lo que es todo lo que compete a nuestra información de gestión durante el año 2020, que es lo que estamos hoy aquí para presentarles a todos ustedes. Bueno, el periodo está comprendido desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. La fuente de toda esta información se encuentra consignada en la plataforma SIJO del Ministerio de Salud y Protección Social. Bien, nosotros presentamos una oferta de servicios en la cual la atención de salud que nosotros prestamos cuenta con un recurso humano, con una formación básica, la cual está liderado por el médico general, y también incluimos odontólogo, enfermeras jefe, contamos con laboratorio clínico, imagenología también, rayos X, y toda nuestra atención está orientada en la estrategia de atención primaria en salud, teniendo en cuenta nuestro ámbito territorial, las particularidades de la población, y es de modalidad intra y extramural, realizadas por equipos asistenciales con la capacidad de conocimiento para poder brindar, una atención digna, oportuna y humanizada a toda nuestra población. Bueno, ¿cuál es nuestra capacidad instalada? Contamos con 8 camas de internación, de las cuales 4 camas son adultos, 2 mujeres, 2 camas para hombres, 2 camas pediátricas y 2 camas obstétricas. En las salas tenemos 3 camas de observación adulto, tenemos una sala de partos y un tocófano o mesa de parto en nuestra atención de urgencia. Consultorios y unidades. Nosotros contamos con un consultorio de urgencia, 5 consultorios de consulta externa y 4 unidades odontológicas, las cuales tenemos 2 ubicadas en el hospital principal, en la sede principal, y tenemos una en el Real del Obispo y una unidad en Santa Inés. ¿Cuáles son nuestros servicios de apoyo? Tenemos laboratorio clínico e imagenología diagnóstica. Contamos con un servicio de transporte asistencial, que son 2 ambulancias con las cuales contamos nosotros para hacer nuestro transporte básico asistencial. Bueno, ¿cuál es la contratación y cuál es nuestra venta de servicio? Tenemos en internación, tenemos internación general adulto, internación general pediátrica e internación obstétrica, los cuales se encuentran debidamente habilitados, y estamos como atención de baja complejidad en esta modalidad. La consulta externa,
contamos con consulta de enfermería, consulta de medicina general, consulta de odontología, consulta de odontología y tenemos urgencia, que son los servicios de urgencia, los cuales están debidamente habilitados, transporte asistencial, que es el transporte básico, nuestras ambulancias, y apoyo diagnóstico y complementario, que son laboratorio clínico, radiología e imagen, toma de muestra de laboratorio clínico y los servicios farmacéuticos. Bueno, también tenemos lo que es la parte de protección específica y detección temprana, el famoso PID, en lo cual tenemos protección específica, atención del parto, protección específica, atención del recién nacido, detección temprana y alteraciones del crecimiento y desarrollo, detección temprana y alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años, detección temprana y alteración del embarazo, detección temprana y alteración en el adulto mayor a 45 años, detección temprana del cáncer de cuello uterino, detección temprana de cáncer de seno, detección temprana de alteraciones de la agudeza visual, protección específica, vacunación, protección específica de atención preventiva en salud bucal, protección específica en atención en planificación familiar de hombres y mujeres. Todos estos servicios están debidamente habilitados. Bueno, ¿cuál es nuestra atención y nuestra visión de atención médica? Está basado en una atención humanizada, una atención cálida, que verdaderamente, digamos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares, todo el personal que labora en el hospital tenga esa calidez y esa humanidad para atender a todas las personas que asistan a nuestro hospital, con la intención de que cuando las personas piensen en el hospital, sientan bienestar porque saben que van a ser atendidos por personas con una capacidad y una calidez humana y van a escucharlos y van a ser, digamos, esas personas que le van a brindar un buen servicio de salud. Esta más que todo es nuestra, digamos, visión de cómo queremos atender a nuestros pacientes con esa atención humanizada. Pues ahora pasamos a lo que es la parte de producción de servicios, que es una parte importante. La coordinadora médica, que es la licenciada Ivette, es quien se va a encargar de darle esa información, pues pasa inmediatamente a que la jefe les dé la información competente a producción de servicios. Cuarto, intervención de la licenciada Ivette Salcedo Mercado, coordinadora del área asistencial. Gracias, doctor Sergio. Buenos días para todos. Mi nombre es Ivette Salcedo, coordinadora asistencial de la ESE Hospital Local de Tenerife. Ahorita vamos a hablar sobre todos los aspectos de producción de servicios de la ESE. En la gráfica podemos mirar todo lo que es consulta de urgencias. Haciendo un comparativo 2019-2020, 2019 tuvimos una producción de 6.064 consultas de urgencias de medicina general y en el 2020 tuvimos 2.608 consultas. Nuestro análisis va dirigido a que esto es lo que generalmente quiere el hospital, fortalecer sus programas de PIP, que es lo que conseguimos en el 2020, y fortalecer su consulta general con una buena adherencia guía para que esos pacientes de consulta de urgencia nos disminuyan. Y es nuestro logro más significativo a nivel de consultas de urgencia, disminuir el número de consultas de urgencias. ¿A través de qué lo hicimos? A través de todo un proceso de educación continua en la que los médicos y todo el personal asistencial se incluyó para fortalecer conocimientos y destrezas y sobre todo la adherencia a las guías del ministerio para que pudieran hacer una mejor atención y puedan ser mucho más resolutivos desde la parte de consulta externa y PIP. La segunda gráfica corresponde a los pacientes de observación. Aquí miramos, en el 2019 tuvimos una producción de 306 pacientes en observación y 2020 subimos a 1.312. En plena pandemia por COVID-19, el hospital adicionó a su servicio de urgencia todo lo que es toma de muestras a todo paciente sintomático respiratorio y que eso nos aumentó las consultas y los ingresos al servicio de observación
para la toma y procesamiento de muestras para COVID. A nivel de consulta médica general, en el 2019 tuvimos una producción de 22.963 consultas de medicina general y en el 2020 tuvimos 13.929. En el contexto de COVID-19, el 2020 con la resolución 521 en la que nos habilitaron servicios prioritarios, que eran gestantes, niños menores de 5 años y en la que excluyeron servicios como medicina general y odontología, la reducción de estas consultas fue considerable. Adicional que pasamos a innovar en telemedicina, en teleconsultas, que también disminuyeron las consultas. A nivel de vacunación, en el 2019 tuvimos una producción de 5.368 y en el 2020 logramos nuestro objetivo de subirlas a 6.715 dosis. Eso con la apertura, también cabe decir, de la vacuna que promocionamos de VPH, que estábamos caídos y que nos subió la producción con una campaña masiva y publicitaria que hicimos a nivel de hospital, igual que el reforzamiento de influenza, que también estábamos caídos en el 2019 y también nos subió la producción a nivel de vacunación. En lo concerniente a higiene oral, como les mencioné anteriormente, la 521 en la que generaron unas prioridades de atención, que eran gestantes, crónicos y menores de 5 años, odontología tuvo que disminuir sus consultas porque además era el servicio que más riesgo tenía por todos los procedimientos que generaban aerosoles en ese momento y que implicaba un riesgo no solamente para nuestro personal, sino para nuestros pacientes. Entonces, pasamos de tener 20.921 consultas en el 2019 a tener 6.540 consultas en el 2020. A nivel de controles de enfermería, 2019 tuvimos una producción de 4.500 controles por enfermería que incluyeron crecimiento y desarrollo, planificación familiar, atención del joven, del adolescente y otros. Y en el 2020 pasamos a tener 2.943. Básicamente fueron por una baja en las metas que establecieron las EPS y también debido a que pasamos a tener pacientes en teleconsulta y en telemedicina. A nivel del servicio de hospitalización, también en el 2019 tuvimos una producción de 305 y en el 2020 tuvimos una producción de 167. Hubo una baja y es lo que queremos. Esos son resultados que nosotros estamos esperando con los esfuerzos que estamos haciendo en adherencia a guías y en protocolos de atención con todo el personal. Disminuir las urgencias y disminuir las hospitalizaciones. Los partos, a nivel de partos en el 2019 tuvimos una producción de 28 partos institucionales, una atención de 28 partos institucionales y en el 2020 pasamos a tener atención de 41 partos. Esto gracias a que empezamos a capacitar y a hacer capacitaciones continuadas y a trabajar con médicos y todo el personal asistencial para que pudiéramos desde control prenatal disminuir los riesgos y las alteraciones modificables que se podían presentar en el embarazo para que pudieran ser atendidos en primer nivel de atención, ya que en años anteriores teníamos un alto índice de partos por cesárea por todas las complicaciones a nivel de control de embarazo. A nivel de citologías, en producción de citologías en el 2019 tuvimos una producción de 424 y en el 2020 solamente hicimos 70 citologías. Eso también en base a que a la 521 no priorizó estas atenciones, aunque el hospital siguió haciéndolas y siguió ofertándolas, pero también en el contexto de pandemia no eran una prioridad. En imágenes diagnósticas, en el 2019 tuvimos una producción de 2.000
233, perdón, y en el 2020 283. Ese en promedio se mantuvo. Nosotros estamos haciendo rayos X y ayudas diagnósticas. Generalmente es el servicio de urgencia y consulta externa y la producción se ha mantenido. A nivel de ultrasonido, más que todo sobre ecografías obstétricas, que es lo que tenemos contratado como primer nivel. En el 2019 tuvimos una producción de 343 y en el 2020 de 217. Eso en base más que todo a la que se nos disminuyeron las embarazadas en el año 2020. En un promedio pasamos de tener en el 2019 130 embarazadas a 65 en el 2020. Con lo que respecta al laboratorio clínico, tuvimos una producción en toma de muestras del 2019 de 2.414 y en el 2020 de 3.741. Hubo un incremento y también porque también fortalecimos y se nos aumentaron también por la toma de muestras COVID, que en el 2019 no teníamos, y también por la capacidad del hospital de tomar muestras a nivel domiciliario para seguir atendiendo a su población. El transporte asistencial básico. Con respecto al traslado en ambulancia terrestre básica, en el 2019 tuvimos 643 traslados, en comparación a 2020 que tuvimos 433. Y eso también tiene que ver al nivel de resolutividad que tienen los médicos en cuanto, y no solamente es en urgencias, sino desde la consulta externa y PID, de seguir evitando que nuestros pacientes, siendo bien controlados desde la consulta externa y de PID, puedan disminuir el riesgo de hacer complicaciones que ameriten ser trasladados a un segundo y tercer nivel de atención. Lo que tiene que ver a talleres y visitas, en el 2019 hicimos 2.690 y en el 2020 hicimos solamente 181 por la restricción de las medidas de bioseguridad en ese entonces, de las aglomeraciones, aunque hicimos, la gran mayoría de talleres fueron virtuales por la contingencia de COVID-19, pero hubo un notable descenso de esas actividades. En cuanto a las actividades de salud pública, ejecutamos todo lo de los componentes de salud ambiental, 16 actividades, de vida saludable y condiciones no transmisibles, 115, convivencia social y salud mental, 262, seguridad alimentaria y nutricional, 15 actividades, sexualidad y derechos sexuales, 16 actividades, vidas saludables y enfermedades transmisibles, 187 actividades, para un total de 611 actividades que se ejecutaron en un 100%. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Delio Anaya. Quinto, intervención del licenciado Delio Anaya, contador público de la ESE Hospital Local de Tenerife. Muy buenos días, saludos a todos los participantes de esta rendición de cuenta de la ESE Hospital Local de Tenerife, vigencia fiscal 2020. Mi nombre es Delio Anaya, soy profesional universitario, contador de la ESE Hospital Local de Tenerife. Me corresponde la presentación de la información financiera de la entidad y vamos a iniciar con la parte de contratación de personal, el talento humano con que cuenta nuestra institución para llevar a cabo todas sus actividades, tanto asistenciales como del área administrativa. En la planta de personal contamos con 18 funcionarios, un gerente, bacteriólogo, contador, enfermera, tenemos un técnico administrativo, tenemos operario de servicios generales 1, auxiliares de enfermería 4,
auxiliares de enfermería vacunación 1, auxiliar de enfermería laboratorio 1, auxiliar área salud estadística tenemos 1, auxiliar administrativo 1, en auxiliar de enfermería CIAU 1, celador 1, conductor de ambulancia 1 y auxiliar de consultorio de odontología 1, con los cuales completamos los 18 funcionarios que forman parte de la planta de personal de nuestra institución. La planta de personal tiene al gerente, tiene las 4 auxiliares de enfermería, la auxiliar de vacunación, tiene auxiliar de laboratorio clínico, auxiliar de consultorio de odontología 1 y el auxiliar de información en salud 1. Tenemos que la planta de personal, tenemos en carrera administrativa, tenemos la profesional de laboratorio, el profesional universitario contador, el técnico administrativo, auxiliar de enfermería 1 y auxiliar administrativo 1, para un total de 5 funcionarios en carrera administrativa inscritos. Tenemos trabajadores oficiales, tenemos 3 compuestos por una operaria de servicios generales, un conductor de ambulancia y un celador. Adelante. La contratación de personal indirecto de nuestra institución, contamos con 6 médicos, un odontólogo, 7 auxiliares de enfermería, 2 enfermeras, una auxiliar de higiene oral, un ginecólogo, un bacteriólogo y una citotecnóloga, para un total de 20 contratistas asistenciales, con lo cual se complementa el personal de planta para la prestación de los servicios de nuestra institución. En el área administrativa tenemos 2 en facturación y celadores, tenemos entre todo el personal del área administrativa tenemos 15 para un total de 35 contratistas, que sumado a los 18 funcionarios de planta, nos suma una planta total de la institución en talento humano de 53 personas, 53 servidores de la S Hospital Local de Tenerife. Pasamos a la contratación por las diferentes modalidades o los diferentes tipos de contratos suscritos por nuestra institución, y tenemos que contratos de prestación de servicios asistenciales se suscribieron 213 por un monto de 510.649.947 en la vigencia 2020, los cuales representan el 47% de toda la contratación de la vigencia 2020. Son 213 contratos porque normalmente esos contratos se realizan de manera trimestral, en ocasiones bimestral y aún mensual. Entonces, por eso aparecen 213 contratos, pese a que el número de personas solamente llegaba a 35. En contratos de prestación de servicios administrativos tenemos 176 contratos de prestación de servicio para el personal administrativo, que tiene un monto de 340.609.948 pesos y corresponden al 31.49% del total de la contratación. En los contratos de materiales y suministros tenemos 6 contratos en la vigencia por un monto de 82.994.625 y corresponden al 8% de toda la contratación. Las compraventas tenemos 77 por un monto de 147.360.689 y corresponden al 14% de toda la contratación, que suma entre todos los 4 tipos de contrataciones 1.081.615.209 pesos. Allí vemos en la gráfica la proporción que representa cada tipo de contratos para nuestra institución. Los servicios asistenciales el 47%, los contratos de prestación de servicios administrativos el 31%, los de materiales y suministros el 8% y las compraventas el 14%. En cuanto al pasivo por
procesos jurídicos, tenemos el hospital, tiene un fallo en contra que ya está completamente ejecutoriado y ya lo que hay es la obligación de pago. Este fallo actualmente tiene unos abonos y estamos en proceso de negociación y de trámites a través del programa de saneamiento fiscal y financiero para poder cumplir con esta obligación para nuestra entidad. Ahora vamos a hacer un comparativo entre los reconocimientos presupuestales, a la parte nos vamos a la ejecución presupuestal y vamos a hacer un análisis comparativo. Vamos a hacer primeramente un análisis horizontal de la ejecución presupuestal, vigencia 2020 y vigencia 2019. Entonces, en ese análisis vamos a ver primeramente la parte de los reconocimientos. Como sé que no toda nuestra audiencia está familiarizada con este tipo de conceptos, entonces para aquellos que desconocen lo que son los reconocimientos presupuestales, le quiero hacer una breve aclaración. Los reconocimientos presupuestales son aquellos derechos que, para nuestro caso, la S Hospital Local de Tenerife ya ha conseguido, ya se ganó el derecho y ya se cumplió con las condiciones exigidas para que ese ingreso le pueda ser pagado a nuestra institución. En el caso de la facturación, sería cuando ya el servicio se prestó, se tuvo la autorización en caso de que es un evento y se presentó la factura. Entonces, allí ya eso se constituye el reconocimiento presupuestal porque ya lo que estamos esperando es el pago. Entonces, esos son los reconocimientos. Un ingreso que ya está el derecho ganado, aun cuando todavía no se haya recibido el dinero. Entonces, en ese aspecto tenemos los reconocimientos de la vigencia 2020 versus los reconocimientos de la vigencia 2019. Tenemos que en la vigencia 2020 los reconocimientos fueron de 2.656.575.000 pesos frente a 2.566.606.000 pesos en la vigencia 2019, con una variación absoluta de 89.969.000 pesos, que corresponde a un incremento o variación relativa porcentual del 4%. Es decir, que los reconocimientos, los derechos que se ganó nuestra institución durante la vigencia 2020 fueron superiores en un 4% a los derechos o a los reconocimientos de la vigencia 2019. Si los comparamos o si los miramos de forma detallada por cada una de las fuentes de ingreso, tenemos que en el régimen subsidiado tuvimos una disminución de 53.040.000 pesos, equivalente al 3% de los reconocimientos de la vigencia 2019, pero esta disminución en el régimen subsidiado corresponde al hecho de que en la vigencia 2019 el hospital recibió o reconoció unos excedentes en una liquidación de vigencias anteriores que superaba los 80 millones de pesos, y esos reconocimientos pues significaron que al compararlo con la vigencia 2020, donde no tuvimos esos reconocimientos por liquidación de contratos, se genere la disminución. En el régimen contributivo tuvimos un incremento de 25 millones, equivalente al 33% de lo reconocido en la vigencia 2019. Estos incrementos en el régimen contributivo corresponden principalmente a un mejor trabajo en la facturación de los eventos que se presentan en nuestra institución. En población pobre no asegurada tuvimos una disminución del 100%, que corresponde a 41.093.000 pesos, y es que en la vigencia 2020 ya no se le contrató al Hospital de Tenerife la atención a la población pobre no asegurada, sino que estos recursos por norma se tradujeron ya en subsidio a la oferta.
entonces tenemos la variación del 100% porque ya no hubo contrato para la atención a la población pobre no asegurada. En el PIC tenemos una disminución de 14 millones de pesos, que equivale al 9%, y esta disminución se generó principalmente porque en la vigencia 2020 no se contrató con el hospital el plan de intervenciones colectivas departamental. En cuanto a otras ventas de servicio, tenemos un incremento de 3.286.000, que equivale al 4% de la venta por este concepto en la vigencia 2019. En resumen, por venta de servicios, el hospital tuvo una disminución de 79.376.000, que equivale al 4%, pero como ya lo explicaba antes, esta disminución está principalmente representada en población pobre no asegurada y el hecho de que en la vigencia 2019 se reconoció un valor por liquidación de contratos. En los ingresos diferentes a venta de servicio tenemos la disponibilidad inicial del 2020, tuvo una disminución de 35 millones, que equivale al 56% de la que teníamos en el 2019. Los otros aportes tuvieron un incremento de 213 millones, que equivale al 139%, y este incremento de aportes corresponde a la suscripción del contrato de subsidio a la oferta, que no se tuvo en el 2019. Entonces tuvimos el contrato de subsidio a la oferta, el convenio con la Gobernación del Magdalena, y también se suscribieron unos convenios con la Alcaldía Municipal en el marco de las actividades realizadas por el gobierno municipal para hacerle frente a la pandemia COVID-19. Los ingresos diferentes a ventas de servicios tuvieron un incremento en los reconocimientos de 169.345.000, que equivale al 44% respecto de la vigencia 2019. En resumen, como ya había dicho al principio, en total de reconocimientos se incrementó en el 4%, que equivale a la suma de 89 millones, pero que este incremento se da principalmente por los ingresos distintos a venta de servicios, los aportes. Allí podemos ver en la imagen cuáles fueron los servicios que tuvieron una variación importante en la vigencia. Ahí rápidamente podemos ver que el régimen subsidiado en cuanto a reconocimientos, el régimen contributivo tuvo el incremento, las ventas de servicios estuvieron por debajo, que están representadas con la línea azul, que está en el centro, estuvieron por debajo, y además pues las variaciones son mínimas, pero allí se nota la variación de cada una de estas diferentes fuentes de ingresos para nuestra institución. Ahora vamos a ver en un análisis vertical la participación de cada una de esas fuentes de ingresos en los reconocimientos totales de nuestra institución, haciendo un paralelo con la participación que tuvieron en la vigencia 2019 versus la vigencia 2020. En cuanto a participación, tenemos que el régimen subsidiado en la vigencia 2020 representó el 84% de todos los reconocimientos que tuvo nuestra institución. El mismo valor lo representó, o el mismo porcentaje, lo representó en la vigencia 2019, 84%. El régimen contributivo, por su parte, representó el 5% en la vigencia 2020, un punto más que en la vigencia 2019, que representaba el 4%. El PIC municipal representó el 7% en la vigencia 2020 y el 6% en la vigencia 2019, también un punto más en cuanto a participación. Las IPS privadas representó 3% en ambas vigencias, y las demás fuentes de financiación o de ingresos de nuestra institución no alcanzaron ninguna al 1% en ninguna de las dos vigencias.
Allí podemos ver en la imagen la principal representación de los ingresos de nuestra institución en cuanto a reconocimientos. Tenemos en la representación azul el régimen subsidiado 84% en ambas vigencias, y el PIC se constituye con el 7% en la segunda fuente de ingresos de nuestra institución. Acá tenemos el comportamiento de los recaudos. Estuvimos viendo los reconocimientos y ahora tenemos los recaudos. Tenemos la participación. En el comparativo tenemos que en el extremo derecho, la gráfica de la diapositiva, la imagen del extremo derecho, tenemos que el régimen subsidiado, tenemos, primeramente miremos el total, tenemos que los recaudos en la vigencia 2020 tuvieron una disminución de 163.039.000 con respecto a la vigencia 2019, y esa disminución equivale al 7%. Mirándolos por cada uno de los componentes de los ingresos de nuestra institución, vemos que en el población pobre no asegurada y la venta de servicios tuvo una disminución de los ingresos del 3%, que equivale a 60 millones de pesos, 60.944.000, que se deriva principalmente de la no contratación de la atención a la población pobre no asegurada, como ya lo dijimos en el análisis de los reconocimientos, porque estos recursos ya se tradujeron en subsidio a la oferta y entonces entran al grupo de ingresos de la institución como aportes. Entonces, tuvieron una disminución los ingresos por venta de servicio del 3%, y por su parte, los ingresos diferentes a ventas de servicio también tuvieron una disminución de 102 millones, equivale al 26%, y dicha disminución se da pese a que hubo mayores reconocimientos en la vigencia 2020, se da por el hecho de que el contrato de subsidio a la oferta no se alcanzó a recaudar en la misma vigencia 2020, sino que ya pasó a la vigencia 2021. En resumen, los recaudos de la vigencia 2020 fueron inferiores en 7% a los recaudos de la vigencia 2019. Allí tenemos la participación, el análisis vertical de los ingresos presupuestales. Tenemos que el régimen subsidiado en cuanto a recaudos en la vigencia 2020 representó el 89% de todos los recaudos de la vigencia, frente al 86% que representó en la vigencia 2019. El PIC municipal representó el 7% en ambas vigencias y se sigue constituyendo no solamente en cuanto a reconocimiento, sino que también en cuanto a recaudos. Es la segunda fuente de ingresos de nuestra institución. Le sigue la IPS privada con 2% de participación en ambas vigencias. Aquí podemos ver el porcentaje de recaudo que tuvo cada una de esas fuentes de ingreso en la vigencia 2020, haciendo el paralelo con la vigencia 2019. Podemos ver que el régimen subsidiado tuvo un recaudo del 80% en la vigencia 2020 del total que le reconocieron a nuestra institución, y en la vigencia 2019 su recaudo era del 87%, es decir, que tuvimos una mejoría en cuanto a recaudo en la vigencia 2020 del régimen subsidiado en comparación con la vigencia 2019. El régimen contributivo bajó. Tuvimos un recaudo del 16% frente al 28% de la vigencia 2019. Población pobre no asegurada, bueno, ya no tuvimos en el 2020. El PIC departamental tampoco. El PIC municipal tuvimos un recaudo del 93% frente a 100% de la vigencia anterior. En cuota de recuperación el recaudo es 100%. En regímenes especiales
tenemos un recaudo del 2% frente a 48% de la vigencia 2019. En las IPS privadas tuvimos un recaudo de 49% frente a 60% de la vigencia 2019. Particulares, recaudo del 100% y otras ventas también tuvimos una disminución, no tuvimos recaudos y frente a 59% de la vigencia 2019. En resumen, los recaudos pasaron de 84% en la vigencia 2019 a 85% en la vigencia 2020, es decir, que tuvimos un punto por encima de porcentaje de recaudo de los ingresos reconocidos durante la vigencia. Mejoraron en un punto los recaudos del 2020 respecto del 2019. Aquí tenemos también los porcentajes de recaudo por las diferentes ventas, por los conceptos distintos a ventas de servicio. Vemos que el 51% de los reconocimientos se recaudaron en el 2020 y en el 2019 todo lo que se reconoció por ese concepto fue recaudado. Los compromisos. Ahora vamos con los compromisos presupuestales para darle una idea también a las personas que no tienen manejo de este tipo de términos. Los compromisos, porque me he dado cuenta que algunas personas confunden los compromisos con las deudas y en términos presupuestales no es así. Los compromisos son todos aquellos gastos efectivamente ejecutados en términos presupuestales, son los gastos efectivamente ejecutados de todo lo que se tiene presupuestado gastar, son los gastos efectivamente ejecutados independientemente de que se estén debiendo o que ya se hayan pagado. Entonces son los gastos efectivamente ejecutados. Entonces tenemos los compromisos de la vigencia 2020 respecto de 2019. Tenemos que los compromisos tuvieron una disminución del 7%, pasando de 2.489.145.000 a 2.306.802.000. Tuvimos una disminución de 182.488.000. La disminución de los compromisos efectivamente ejecutados. Si los miramos por cada uno de los diferentes conceptos, allí tenemos en negrilla los gastos de funcionamiento que aumentaron en un 2%, que equivale a 35.122.000 pesos, y ese incremento está principalmente dado en personal indirecto, porque para la vigencia 2020, a raíz de la pandemia COVID-19, hubo la necesidad de contratar un personal adicional para hacerle frente a esta pandemia a través de unos convenios suscritos con la alcaldía municipal. Entonces, de allí se derivó el incremento en cuanto a la contratación de personal indirecto, que terminó generando un incremento en los gastos de funcionamiento de 35.122.000, que equivale al 2%. Ahora, ya mirando los gastos de funcionamiento más los gastos de operación comercial, donde ya se incluyen los materiales para la prestación de servicio, los cuales tuvieron una disminución de 92.256.000, que equivale al 41% del valor que se gastó por este concepto en la vigencia 2019. Esta disminución, aparte de que se hizo un buen trabajo en la racionalización de los gastos en la vigencia 2020, también favoreció el hecho de que la Gobernación del Magdalena aportó una cantidad importante de materiales para la atención, como elementos de protección personal, y otros que, al no haber la necesidad en el hospital de comprarlos por su cuenta, disminuyeron los compromisos en 52.256.000. Entonces, mirando los gastos de funcionamiento más los gastos de operación, hubo una disminución de 57.334.000 en la vigencia 2020 respecto de 2019, disminución que equivale a un
5% de los gastos totales de la vigencia 2019. En cuanto a los pagos de vigencias anteriores, en la vigencia 2020 tuvimos pagos por 218 millones frente a 343 millones en la vigencia 2019, con una disminución de 125 millones de pesos. En la participación de los compromisos diferentes a venta de servicios, vemos que las vigencias anteriores ocupan el 100%, tanto en la vigencia 2020 como en la vigencia 2019. En cuanto al porcentaje de participación de cada uno de los conceptos de gastos en la vigencia 2020, en un paralelo con su representación en la vigencia 2019, tenemos que los servicios personales de nómina y incluidos sus aportes tuvieron un 32 y 7 tenían de una representación del 39% en la vigencia 2020 frente a 35% en la vigencia 2019. El personal indirecto tuvo una representación del 36% en la vigencia 2020 frente a 32% en la vigencia 2019. Los gastos generales representaban el 37% en la vigencia 2020 y 20% en la vigencia 2019. Tuvieron una disminución de 3 puntos porcentuales en la vigencia 2020. Las transferencias tuvieron una disminución en el 2020, pasando del 3% al 1%. Los gastos, el subtotal de los gastos de funcionamiento tuvieron una participación en el 2020 del 94% frente a 89% en la vigencia 2019, y los gastos de los insumos para la prestación de servicio representaron el 6% en la vigencia 2020 frente al 11% que representaron en la vigencia 2019. Los compromisos diferentes a ventas de servicio, tenemos que las vigencias anteriores en ambos años, 2020 y 2019, representan el 100% porque en ninguno de los dos se dieron gastos de inversión. Los pagos, podemos verlos también que su participación está más o menos de la mano con lo que se da en los compromisos, el servicio personal de personal directo, que tiene el 36%, los indirectos tienen el 37%, los gastos generales el 18%, las transferencias el 2%, entonces los gastos de funcionamiento tendrían el 91% en la vigencia 2020, y el 1% los insumos el 7% los insumos para la prestación de servicio y 93% de los gastos de funcionamiento. Los conceptos distintos a ventas de servicio también se da el 100% en vigencias anteriores. Los porcentajes de pago de estos conceptos, tenemos que el porcentaje de pagos es del 99% en la vigencia 2020 frente al 93% en la vigencia 2019. Quiere decir esto que pese a que los recaudos fueron inferiores en la vigencia 2020, el nivel de pago fue mejor porque pasamos de 93% al 99% de pagos de los diferentes conceptos comprometidos, porque efectivamente hubo una disminución en los compromisos. Los pasivos, estos sí representan las deudas que tiene nuestra empresa. Entonces los pasivos, haciendo el análisis horizontal, el comparativo, tenemos que los pasivos totales en la vigencia 2020 tuvieron un incremento de 345.555.203 pesos, que equivale al 46%, se lo vemos en la fila del total, pasando de 754.436.437 a 1.099.991.641 pesos.
Ahora los miramos de manera discriminada para que veamos de dónde salió el incremento. Como podemos ver, sentencias judiciales tiene un incremento de 229.056.586 pesos, un incremento del 94% respecto del valor que tenían en la vigencia 2019, y esto se dio por el hecho de que el fallo jurídico que tiene la empresa en su contra, el juzgado hizo la actualización de intereses, y esos intereses generaron ese gran incremento entre los pasivos de sentencias judiciales y a la vez del pasivo total de nuestra entidad. El otro incremento lo tenemos en servicios personales indirectos, que se incrementó en un 64% la deuda, que equivale a 36.446.000 pesos, y este incremento se dio por el hecho de que los convenios suscritos con la alcaldía municipal no fueron pagados en su totalidad a 31 de diciembre de 2020, y entonces no se le pudo pagar a todo el personal que la entidad contrató para la atención del COVID. Esa es la única explicación de por qué se incrementaron la deuda por servicios personales indirectos en la vigencia 2020 respecto de 2019. En cuanto a los salarios, tenemos el valor de una deuda de una variación absoluta de 100 millones de pesos, y ahí están incluidas pues las cesantías de la vigencia 2020, el salario, el mes de diciembre de 2020, y algunas prestaciones sociales de nuestros trabajadores que quedaron incluidas en el programa de saneamiento fiscal y financiero de la empresa, y esperamos que tan pronto lleguen esos recursos pues se pueda cumplir con esta obligación. Mirando la deuda o el pasivo del hospital por vencimiento, podemos darnos cuenta que en la vigencia 2020 los mayores a 360 días correspondían al 47%, y en la vigencia 2019 estos mayores a 360 días correspondían al 58%. Significa esto que la deuda del hospital o el pasivo del hospital en la vigencia 2020 es un pasivo mucho más joven, porque tiene el 53% menor a 360 días, pero como ya lo vimos en la imagen del comparativo de pasivos, la razón principal de esta variación o de este incremento es la actualización del crédito por intereses moratorios del crédito judicial. La cartera, tenemos en la cartera el comparativo, análisis horizontal de la cartera. Nos podemos dar cuenta que el régimen contributivo tuvo una variación absoluta de 50.982.000, un incremento en la cartera respecto al saldo que teníamos en diciembre de 2019, que equivale ese incremento al 34%. El régimen subsidiado tuvo un incremento del 34%, con 110.921.000 pesos. La atención a la población pobre no asegurada, un incremento del 79%, con 5 millones de pesos. Pero en total, yéndonos al total, para resumir, vemos que la cartera se incrementó en un 62%, el saldo a 31 de diciembre de 2020 respecto del saldo de 31 de diciembre de 2019, se incrementó en un 62%, que corresponde a la cifra de 399.041.000. Y el principal ítem que incidió en esto es las ventas, los ingresos diferentes a ventas de servicio, que tuvieron un incremento de 234.015.000, que equivale al 229%. Y este valor allí está incluido dentro de esa cartera, entre esos 234 millones, el convenio de subsidio a la oferta suscrito con la Gobernación del Magdalena, que tenía 214 millones, y el saldo que nos adeudaba la alcaldía por los convenios que se firmaron para la atención en hacerle frente a la pandemia COVID en el municipio de Tenerife. Mirando esa cartera por edades de vencimiento, tenemos que la mayor a 360 días en el 2020 representa el 31%,
y en el 2019 representaba el 46%. Quiere decir que la cartera de la vigencia 2020 es una cartera mucho más joven que la cartera del 2019, puesto que la menor a 360 días en el 2020 representa el 69% y la cartera del menor a 360 días del 2019 representaba solo el 54%. Ahora miramos el estado de situación financiera, lo que antes conocíamos como el balance general. El estado de situación financiera nos podemos dar cuenta que el total activos, que representa todos los bienes y derechos que posee la institución, que se pueden medir en materia de monetaria, vemos que los activos en la vigencia 2020 tuvieron un incremento del 15%, aumentando 345.562.000 pesos, y que ese incremento se da principalmente en el grupo de deudores, porque la cartera, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, la cartera se incrementó en la vigencia 2020 por los convenios suscritos diferentes a venta de servicio. Entonces los activos se incrementaron en un 15% y vemos que los pasivos se incrementaron en un 45%. También les di la explicación que era las cuentas por pagar. Tiene la principal participación, o allí está la principal razón de ser del incremento de los pasivos, y ahí en esas cuentas por pagar está incluido la actualización del crédito por el fallo judicial en contra de nuestra institución. Entonces vemos que se incrementaron en un 45%, que equivale a 343.232.000. El patrimonio, por su parte, que representa lo que la empresa no debe, de todos sus activos, cuál es el valor que la empresa no lo debe, y ese es el patrimonio. Entonces ese tuvo un incremento de 2.329.000 y correspondió a la utilidad del ejercicio 2020. El estado de resultados integrales, ahí podemos darnos cuenta que abajo en la parte del excedente o déficit del ejercicio, el excedente de 2020 fue de 2.329.000 y el de 2019 fue de 3.160.000, una disminución del 26%. Las ventas de servicio, vemos que tuvo una disminución en la vigencia 2020, pero esta disminución no es tanto como práctica, sino que era el hecho de que, de acuerdo a una normatividad que regía para ese momento en la vigencia 2019, todos los servicios que se le prestaban a las diferentes instituciones o entidades responsables de pago, en este caso las empresas, las EPS subsidiadas, todos los servicios que se le prestaban dentro de la cápita, había que facturarlos a nivel contable a valor de tarifa SOAT, aunque luego en los gastos se disminuía el valor que estaba por encima del que efectivamente debían pagar las instituciones. Entonces era más bien una variación más bien por la norma, pero no una disminución efectiva en la venta de servicios. No era una disminución efectiva, era que había que contabilizar la venta a tarifa SOAT, aunque la pagaran, sea inferior el valor a pagar, y los gastos, por su parte, pues había que incrementarlos porque lo que no pagaban había que llevarlo a margen en la contratación. Entonces, no hay efectivamente una disminución en la venta de servicios. Ahora vemos en los indicadores financieros de nuestra institución, vemos el apalancamiento de pasivos total con cartera
menor a 360 días. Ya vimos en el análisis de la cartera que la cartera de la vigencia 2020 era una cartera más joven. Entonces vemos que los pasivos, pese a que los pasivos se incrementaron en la vigencia 2020, pasando de 754 millones a 1.099 millones, en el apalancamiento vemos que el resultado de 2020 por cada 100 pesos que nuestra institución debía, contaba con 70 pesos para su pago en cartera menor a 360 días. Y en la vigencia 2019, por cada 100 pesos que debía, contaba en cartera menor a 360 días solamente con 50 pesos. En el equilibrio presupuestal, vemos que tanto en la vigencia 2020 como en la vigencia 2019, el equilibrio presupuestal alcanzó al 90%, a 0.90. Es decir, que por cada 100 pesos comprometidos, la empresa contaba con recaudos de 90 pesos en ambas vigencias. Bueno, el gasto por VR. En cuanto a gasto por VR, podemos ver que en la vigencia 2019, cada unidad de valor relativo producida nos costaba 11.552 pesos. En la vigencia 2020, cada unidad de valor relativo producida nos costó 25.500 pesos, es decir, que tuvo un incremento de 13.948 pesos. Si nosotros miramos los gastos de las dos vigencias, vemos que la vigencia 2020 tiene una disminución en los gastos al pasar de 2.145 millones en la vigencia 2019 a 2.088 millones en la vigencia 2020, una disminución de 57 millones. A pesar de que los gastos fueron inferiores, la VR resultó más costosa en la vigencia 2020 porque la producción equivalente en la vigencia 2020 también descendió, y ya sabemos que por el hecho de la pandemia COVID-19, algunos servicios no pudieron operar de la manera como se opera normalmente. Entonces, esta disminución en la producción hizo que los gastos fueran mayores por cada unidad de valor relativo producida. Pasamos de 185.710 VR producidas a solamente 81.890 unidades de valor relativo producidas en la vigencia 2020. Los indicadores de riesgo financiero, mirando la matriz con la que mide el Ministerio de Salud y Protección Social, el riesgo financiero de las instituciones, el índice de riesgo de 2019, ya vemos allí en la tabla al frente, tiene que los que tienen un resultado inferior a 0.21 quedan en riesgo alto, los que tienen entre menos 0.20 a menos 0.11 riesgo medio, los de riesgo bajo de menos 0.10 a menos 0.01, y los que están sin riesgo deben tener un resultado mayor que cero. Nuestra institución en la vigencia 2019 tuvo un resultado de 0.15. Si lo miramos en casilla en la riesgo medio, que va desde menos 0.20 a menos 0.11. Riesgo medio con resultado de 0.15. En la vigencia 2020, con un resultado de menos 0.11, siguió aún en riesgo medio, pero ya quedó en el extremo, ya a solo un punto en ese indicador para pasar a riesgo bajo con un resultado de menos 0.11. El índice de riesgo presupuestal, que implica un resultado superior a cero o mayor que cero para estar sin riesgo. En la vigencia 2019 tuvimos un resultado mayor que cero de 77.461.000, pero en la vigencia 2020 lo tuvimos mucho mejor porque tuvimos un resultado de 349.882.000 pesos.
mayor que cero y por ende sin riesgo en el presupuestal, pero por el financiero quedábamos en riesgo medio. 6. Conclusión y cierre a cargo del gerente médico Sergio Aragón Cotes, gerente de la ESE Hospital Local de Tenerife. Gracias, Delio. Vamos a concluir esta intervención de rendición de cuenta para pasar el informe de las PQRS que tuvimos durante el año 2020 con referencia al año 2019. Por lo tanto, en la gráfica tenemos de que durante todo el año 2019 se presentaron 130 PQRs, las cuales fueron recepcionadas a través de buzón de quejas, y en el año 2020 presentamos 136 quejas, las cuales también fueron recepcionadas a través del buzón de sugerencia. Encontramos que durante el año 2019 y el año 2020, presentamos 6 quejas más al respecto. De todas formas, estamos en el proceso de mejora continua, lo cual nos va a llevar a que estas PQR que se han presentado, las cuales fueron resueltas y se les dio el trámite correspondiente, podamos mejorar esta satisfacción en nuestros usuarios. De esta manera, pues damos por concluida la rendición de cuentas. Muchas gracias a todos los asistentes y bueno, nuestro compromiso es mejorar cada día más, entregar esta institución de la mano de, digamos, de un mejoramiento continuo, total, que se refleje en la buena atención en salud a nuestros usuarios y un mejor estado financiero de nuestra institución. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día.